Buenas noches. De fondo estamos escuchando The Killers, Shut Up the Nights, creo que se llama la canción, no recuerdo. Pues esta noche no compartiremos video, vamos a tener una clase normal virtual, como fue la última. Voy a bajarle un poco a esto. Pero sí quería pues publicar como un video antes para los que quieran quizás verlo y ojalá los que tuvieran la oportunidad de verlo antes de la clase, de pronto para aclarar algunos temas y algunas de las cosas que se van a ver hoy, porque siento que el capítulo puede ser un poquito complicado y en ese sentido pues tener un poquito de claridad. Ojalá algunos tuvieran la posibilidad de verlo antes de la clase. Si no, yo lo entiendo perfectamente porque lo estoy montando pues 20 minutos antes de la clase. Y pues no es la dinámica, pero la idea es como mantenernos en el orden, o sea, ver el video y luego pasar a la clase por si se generan dudas. Pero pues nada, no hay mucho problema, la idea es que lo vean después, cualquier cosa si hay dudas. Entonces el capítulo de hoy que nos tocaba o que nos toca es el capítulo de Sandra Valdetarro que se llama Las Ciencias Sociales. Particularmente yo le llamé Ciencias Sociales, Posturas Epistemológicas, porque en el fondo el capítulo lo que va a hacer es hablarnos un poco de cuáles son las posturas epistemológicas que se dan en ese surgimiento de pronto un poco de lo que son las ciencias sociales. O sea, las ciencias sociales surgen y está pasando algo en el mundo y como tratar de ubicarnos qué es lo que está pasando y qué es lo primero que se hace en las ciencias sociales. Entonces, pues bien, ok. Pues lo primero que hay que tener en cuenta es que pues, un segundito, quiero quitar la cintilla. Ver, quitar cinta. Ok, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que pues hay un grupo de ciencias que todos sabemos. En este caso podemos hablar de ciencias físico-naturales, que son pues la física, las ciencias de la naturaleza, las ciencias que son como tradicionalmente uno llama duras, y están las ciencias sociales. Estas ciencias duras pues vienen desde mucho tiempo, o sea, vienen desde siglos atrás. Y en el siglo XVII como que se da un auge de métodos y esas ciencias, las naturales, explotan. ¿Qué me refiero con explotar? Me refiero a que hay un auge, a que se vuelven muy ricas en sus métodos, se vuelven muy especiales. Entonces viene la tradición galileana y aflora y comienza a aparecer la matemática y la estadística y los métodos exactos, y entonces se vuelven muy ricas. Entonces estas ciencias comienzan en esa época, en el siglo XVII, pero ni por ahí a nadie se le ocurre pensar en ciencias sociales. Resulta que en el siglo XIX se da un fenómeno social que todos conocemos como revolución industrial. Y en ese fenómeno, en ese marco, es que surgen las ciencias sociales. ¿Por qué surgen las ciencias sociales en el siglo XIX y qué tienen que ver con la revolución industrial? Pues simple, la revolución industrial trae unas consecuencias sobre la sociedad, trae unas consecuencias sobre la economía y sobre la vida social de la gente. ¿Qué pasa con la revolución industrial? La revolución industrial hace que las poblaciones se muden a las ciudades y entonces las ciudades comienzan a crecer, se comienzan a expandir y entonces comienzan a ver las grandes sociedades, las grandes ciudades. Si han visto películas se dan cuenta que es el momento en que Londres se convierte en la gran ciudad, asquerosa y sucia, pero la gran ciudad. Igualmente Nueva York crece exponencialmente y se van dando estos procesos de revolución industrial que van generando un cambio y comienzan las máquinas. Eso también trae una consecuencia y es que comienzan despidos masivos, porque la máquina viene a reemplazar al hombre. Dado eso, la sociedad entra en una crisis social, por llamarlo de alguna manera, porque no solo monetaria, sino social y de valores, y la sociedad se convierte en un objeto de estudio interesante. Entonces, con la revolución industrial, la sociedad pasa a ser un objeto de estudio interesante. ¿Por qué es interesante? Porque ha cambiado, porque ha habido un cambio, porque ahora ya no es la misma sociedad de antes y la misma sociedad agrícola que vivían los pueblecitos, ahora es otra sociedad. Entonces, en medio de esa crisis, porque hay una crisis, surgen las ciencias sociales. Hay una crisis social generada, que se ha generado por la revolución industrial, y en medio de esa crisis surgen las ciencias sociales,
porque resulta que la sociedad se vuelve un tema interesante. Entonces, las ciencias sociales surgen en y por la crisis. Hay un contexto donde se articula de forma ambivalente la crisis y la confianza en el progreso. ¿A qué se refiere eso de que de forma ambivalente la crisis y el progreso? Pues fíjese que pasa algo bien interesante con la revolución industrial. Por una parte significa más recursos, más economía. Y por la otra significa más despidos. O sea, los países van a prosperar, pero a la vez va a haber mucha más gente en crisis. Entonces, esa situación como dicotómica, como ambivalente, como dual, es lo que genera que haya un interés en la sociedad. Y surgen las ciencias sociales, que surgen a partir principalmente de 3 disciplinas, que son las que veremos a continuación. Entonces, bueno, como dije, esta crisis hace de la sociedad un objeto de estudio. Entonces, pues surgen 3 disciplinas iniciales, que son básicamente la sociología con Emily Durkheim, la lingüística con Ferdinand de Saussure y la psicología con Sigmund Freud. O sea, estos 3 autores de alguna manera vienen a plantear métodos o utilizar métodos de investigación de disciplinas que son eminentemente sociales, y es como el nacimiento de las ciencias sociales. Es decir, esto no fue que un grupito de amiguitos se pusieron a hablar y decidieron, ay, vamos a inventarnos las ciencias sociales. No. Cada uno tuvo unos intereses, cada uno tuvo su educación, posiblemente no se conocieron en muchos casos, y simplemente lo que hicieron fue que cada uno quiso investigar un tema o un asunto relacionado con la sociedad, propuso una ciencia, y esa ciencia, curiosamente, era de tipo social. O sea, son 3 ciencias que surgen al momento, dado las necesidades del momento. ¿Está claro? El principal es Emily Durkheim, que viene a proponer la sociología. ¿Por qué sería el principal? Bueno, porque la sociología es la que se encarga del estudio de la sociedad. Freud está a la cabeza de la psicología, que bueno, es el comportamiento, pues, el comportamiento mental de alguna manera, por decirlo de alguna manera, pues, de los humanos. Y la lingüística, que está de la mano de Ferdinand de Saussure, que bueno, se ocupa más que todo del lenguaje, que es como una de las manifestaciones más humanas que hay y que nos interesa a nosotros, pues, porque estamos dentro de la comunicación. Estas 3 disciplinas, psicología, lingüística y sociología, son las 3 primeras ciencias sociales que hay. Y surgen con Freud, con Saussure y con Durkheim. Entonces, como dice por acá arriba, la misma respuesta supone que se está en una edad temprana. Entonces, dado este hecho, dado que apenas están surgiendo estas tres disciplinas, diríamos que estamos en una edad temprana de las ciencias sociales. Es como, imaginemos que esto es una familia y apenas van los 3 primeros seres de la familia: el papá, el abuelo, la abuela y el hijo, por ponerlo de alguna manera. Definitivamente no es así, porque ninguno es hijo de nadie. Pero es como pensar que apenas la familia es chiquitita, apenas está comenzando la dinastía. Entonces es una edad temprana de las ciencias sociales, y esto está en contraste con las ciencias naturales, que, como les dije antes, pues ya llevan mucho tiempo de ventaja. Entonces, las ciencias sociales surgen entre el siglo XIX y el siglo XX, en finales del siglo XIX e inicios del XX, y surgen con estas 3 disciplinas que vienen a preocuparse de alguna manera por todo lo acarreado por la revolución industrial, sobre todo la sociología de la mano de Emily Durkheim. Ahora bien, como las ciencias sociales apenas están surgiendo, la pregunta es si son ciencias, y aquí hay un debate epistémico. Es decir, si vamos a hacer unas ciencias que se llamen lingüística, sociología o psicología, habría entonces que preguntarse si estas ciencias ¿cómo van a hacer la investigación? ¿Qué tipo de conocimiento van a generar? ¿Cómo van a conseguir que, pues, las personas se relacionen? ¿Cómo van a conseguir que las disciplinas se estudien? Perdón, estoy diciendo tonterías. ¿Cómo van a conseguir que se estudien? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Nos copiamos? Esto está en la mitad. ¿Nos copiamos de las ciencias naturales o tenemos nuestro propio método? Entonces, epistemológicamente hablando, lo primero que se da es esa disyuntiva. Ok, estas disciplinas están surgiendo y aquí viene una disputa y es un debate, y es, esto no es naturales, estos no son ciencias naturales. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Las estudiamos desde cómo se estudian las ciencias naturales, o las estudiamos desde cómo se estudian
otra cosa. ¿Por qué otra cosa? Bueno, porque todavía no habían ciencias sociales, ¿no? Entonces, esa era la disyuntiva. Aquí está de alguna manera expresado. Entonces, hay dos posturas. Uno, estas disciplinas deberían adaptarse al paradigma de las ciencias sociales, ciencias naturales o verdaderas, ciencias físico-naturales, o si por basarse en el hombre y dado que tienen un objeto específico de estudio, que es la sociedad, sí deberían ser autónomas. ¿Qué queremos decir con autónomas? Bueno, que creen sus propios métodos, que tengan sus propias teorías, sus propios intereses, que no estén tratando de hacer todo a través de cómo se hace en las físico-naturales. Si recordamos, las ciencias físico-naturales, esto es un poco de lo que vimos en metodología, tienen como un carácter muy cuantitativo, muy exacto, muy de la tradición galileana, se fijan en el cómo, eso es lo que les interesa, y entonces aquí estaba la disputa, ¿no? De nos vamos por ese lado, por mirar el cómo, mirar las causas de los fenómenos sin importar el por qué, o nos dedicamos a crear nuestros propios métodos. Este es el inicio de las ciencias sociales. Eso lleva a que en algún momento dado las ciencias sociales sean bastante, o hay un intento bastante cercano en que sean como las ciencias naturales. ¿Sí? Y básicamente hay estas dos posturas epistemológicas, y en esta primera parte, pues esta es la que va triunfando. Debe adaptarse al paradigma de las ciencias verdaderas, entre comillas, es decir, las físico-naturales. Y no tanto velar por sus propios métodos, ni por sus propios sistemas epistemológicos, ni por sus propias maneras de analizar el conocimiento. Es como, no, eso todavía no. Eso sí pasa, pero eso va a venir a pasar después. Eso no va a pasar ahora, eso va a pasar después, cuando ya vienen otras cosas. Eso se ve de nuevo más adelante en el capítulo. Entonces, ese es el contexto en el que surgen. Y hay estas dos posiciones epistemológicas. De estas dos posiciones epistemológicas se derivan muchas otras. Y sobre la que vamos a hablar principalmente en este video es de la que sigue. Aquí hablamos de otras orientaciones epistemológicas y nos referimos básicamente, vamos a hablar inicialmente del positivismo o empírico-deductivas, que curiosamente tiene que ver con un paradigma que mencionamos alguna vez en la clase de metodología, que es el paradigma empírico-analítico. Entonces, ¿qué es el positivismo? El positivismo viene a ser una corriente de alguna manera epistemológica de las ciencias sociales que intenta que las ciencias sociales se adapten al mismo método, a las mismas ordenanzas, las mismas leyes, la misma metodología, por llamarlo de alguna manera, que se utilizaba en las ciencias naturales. Eso viene a ser el positivismo. Entonces, las ciencias sociales deben imitar la manera en la que las ciencias físico-naturales construyen el conocimiento. Esto es lo que plantea el positivismo. Es un enfoque naturalista, es decir, considera que las cosas deben analizarse como se analiza en la naturaleza, y de pronto ustedes pueden decir algo como, pero eso está mal. En teoría no estaría mal, pero el problema es que si vas a comparar o vas a esperar que un humano tenga un comportamiento regular al de los animales, pues ahí puede haber problemillas. No es tanto analizar el ser humano como un ser humano natural, es tratar de que la mecánica de la naturaleza, que funciona como un reloj, funcione de la misma manera en los humanos, en las investigaciones sobre humanos, en sociología, lingüística y psicología, que serían pues las tres primeras ciencias sociales. Entonces, por eso decimos que tiene un enfoque naturalista, y el paradigma es empírico-analítico, que nosotros recordamos que es un paradigma eminentemente estadístico, preocupado por el cómo, centrado sobre todo en dar las causas de los fenómenos, que les interesa pues plantear situaciones, no les interesa tanto ir un poco más allá de la situación. Y utiliza, bueno, dentro de este positivismo empírico-deductivo, pues se utilizan dos métodos, que son el método inductivista empirista o inductivismo empirista, y deductivismo racionalista o deductivista racionalista. Van a decir, ¿pero cómo? El primero es inductivo y el segundo es deductivo. ¿Cómo pueden utilizarse los dos métodos? Bueno, eso lo veremos más adelante, pero básicamente en el primer caso se referiría a que se mira, bueno, eso lo vamos a ver en la clase, pero básicamente en el primer caso se referiría a que vamos de lo particular a lo general, como sabemos que es lo inductivo, a través de la práctica. Por eso hablamos de empirista, porque poniendo en práctica vamos mirando lo particular hasta convertirlo en leyes generales. Y deductivismo racionalista, que básicamente consistiría en lo contrario. Hacemos un proceso de racionalización, pensamos, nos jalamos los pelos por identificar, qué sé yo, cuál es